Ya, entonces, a ver, yo siempre parto de la misma manera. Entonces, hoy día lo voy a hacer de una manera distinta. Voy a partir con una función, ¿ya? Aquí lo que ustedes tienen que tener claro es que la incógnita es una función. Entonces voy a partir con un ejemplo. Voy a partir con una función, le voy a llamar y de x. Y de x es igual a, digamos así, exponencial de menos un medio x cuadrado. ¿Ya? Esta es archiusada, ¿ya? Esta función es la gaussiana, ¿ya? Entonces yo se las presento aquí, esta es la que la gente llama la gaussiana, que es una función, ¿ya? Uno puede estudiar las propiedades de esta función, ¿cierto? La función es par, por ejemplo, yo sé que y de x igual a y de menos x, ¿cierto? Por lo tanto, el gráfico de la función es simétrica con respecto al eje y, ¿cierto? Este es el eje y, este es el eje x. ¿Ya? Por el momento, olvidémonos que este es el curso de Odo. Yo quiero jugar un poquito con esta función. Y después voy a mostrar cuál es la ecuación diferencial de primer orden que resuelve. ¿Ok? Ya, entonces, tengo la gaussiana, es una función par, lo que les digo aquí. Si yo cambio x por menos x, entonces, el resultado está el mismo, ¿cierto? Aquí el cuadrado es el que se come el signo. Es una función, por lo tanto, si yo quiero describir el gráfico en el primer cuadrante, digámoslo así, porque es una función positiva además, y es positiva, porque es una exponencial, ¿cierto? Aquí estoy tratando de recopilar cierto lenguaje porque yo tengo mi aprensión con respecto a su formación en cálculo 1, cálculo 2, no digo que estén mal, pero es un hecho de que es un poco más débil, o no lo sé, en realidad quiero averiguarlo con respecto a lo que se hace en clases presenciales. A ustedes les tocó todo un año, o a la mayoría les debió haber tocado ya un año completo de clase online. Y es una función positiva porque es una exponencial. Y ahora, digamos, en el semieje positivo, en los x positivos, la función es decreciente. Es positiva, decreciente. Y tiene una convexidad, hay un cambio de convexidad, porque si uno deriva esto, ¿cierto? Y prima es, bueno, voy a ahorrar aquí que es la gaussiana. Y prima de x, ¿cierto? Hay que hacer la regla de la cadena. Usamos la regla de la cadena, entonces me queda la derivada de la exponencial es la misma exponencial, y la derivada de menos un medio x cuadrado es menos un medio por 2x, ¿cierto? Se van los dos. Y entonces me queda menos exponencial de menos un medio x cuadrado por x, ¿cierto? Y esto es negativo, porque esto que está aquí es positivo. El x es positivo en este semieje, y el signo menos me cambia el signo, entonces esto es negativo. Derivada de la función negativa implica que la función es decreciente, ¿cierto? Estoy haciendo un análisis cualitativo de la función. Y si yo derivo otra vez, calculo la segunda derivada, calculo y segunda aquí, calculo y segunda, tengo que derivar este mono de nuevo, y entonces aquí me queda, cuando derivo, aquí hay una regla del producto, ustedes saben, ¿cierto? Puedo verlo como una regla del producto, entonces derivo nuevamente entonces me va a quedar, hay un menos x, que viene de antes, exponencial de menos un medio x cuadrado por menos x, otra vez. Entonces, este menos con este, bueno, a ver, voy a hacerlo. Menos exponencial de menos un medio x cuadrado por x. Aquí estoy usando la regla del producto. La derivada de este por este, más este sin derivada por la derivada de este. Entonces me queda así. Y entonces aquí esto me queda exponencial de menos un medio x cuadrado, factor de x cuadrado menos 1. ¿Cierto? Entonces, cuando en x igual a 1, hay un punto de inflexión. ¿Cierto?
Entonces aquí en x igual a 1 hay un punto de inflexión, la función siempre es decreciente, cuando x es menor que 1, la función es cóncava, entonces en x igual 0, esto vale 1, exponencial de 0 a 1, ¿cierto? Y aquí la función es cóncava, y aquí en 1 cambia de cóncava a convexa, hay un punto de inflexión, y cuando x tiende a infinito, un análisis de límite, análisis asintótico, cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Exponencial de, no, formalmente exponencial de menos infinito es 0. ¿Está bien? ¿Preguntas? Ya. Entonces voy a limpiar aquí un poquito. Ya sabemos que la función es así, ¿ya? Y como es par, como les decía al principio, se refleja con respecto al eje y, entonces esta cosa es simétrica de aquí, donde este cambio de cóncava a convexa pasa en menos 1. ¿Ya? Esa es la función exponencial de menos un medio x cuadrado. Ese un medio es simplemente para cuando uno deriva y baja este 2, cuando deriva la potencia, se anulen, digamos, para que quede una cosa así. ¿Ok? Ya, ahora fíjense lo siguiente. Ahora que un cálculo que acabo de hacer, voy a tomar I'. I' es igual, ¿cierto? Voy a hacerlo de nuevo. Por regla de la cadena, exponencial de menos un medio x cuadrado por menos x. Entonces me queda así. ¿Sí? Y entonces aquí es donde aparece la EDO, porque lo hice como al revés, partir de la solución y voy a encontrar la EDO que cumple. Entonces fíjense que esto que está aquí es esto que está aquí. Es lo mismo. Y por lo tanto, esto que está aquí, que es I de X, yo lo puedo reemplazar aquí. Entonces I' es igual a menos X por Y. ¿Sí? Entonces fíjense que I' es igual a menos X por Y, haciendo el resumen, ¿cierto? Por lo tanto. Y esto, si yo me olvido de dónde venía esto, yo hice trampa a partir de la solución y llegué a la EDO. Pero generalmente en las aplicaciones, en los modelos, en los sistemas que uno estudia, lo que aparece es la EDO y no la solución. Y de hecho, lo que uno quiere estudiar o encontrar es la solución que plantea el modelo. ¿Ya? Entonces, ahora parto de la EDO, ¿sí? Que nosotros hasta esta es la primera clase teórica, entonces no tenemos idea cómo se resuelve hasta ahora, ¿cierto? Yo no tengo idea cómo, si yo no le hubiese dicho que Y era exponencial de menos un medio X cuadrado, no sabía que eso era solución de la EDO, ¿sí? Entonces una EDO es una ecuación, aquí volviendo un poco a la mnemotecnia aquí, voy a borrar aquí, ¿cierto? EDO de primer orden. Este es un ejemplo, no todas las EDOs son iguales, pero tiene la estructura, claro, tiene la estructura suficiente para explicar el nombre, digamos. Entonces la E de aquí viene de ecuación, ¿sí? Ecuación implica incógnita, ¿cierto? Ecuación, ¿cierto? Involucra una incógnita. Una incógnita. Que en este caso va a ser una función. ¿Ya? Entonces aquí, la incógnita, en esta ecuación, la incógnita es Y. ¿Ya? La D viene de diferencial. ¿Sí? La D es diferencial. 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 Ya voy a tratar de escribir manuscrito, ¿no? Ya, diferencial, hay derivadas, digámoslo así. Hay derivadas. ¿Ya? Que es lo que está aquí. Entonces la incógnita no solamente aparece escondida por la estructura, la estructura que propone la ecuación, sino que también porque aparece una derivada. La incógnita aparece derivada. ¿Sí? Y la O
viene de ordinaria, ¿sí? Esta es la E de ecuación, la D de diferencial y la O de ordinaria. Que es un nombre que a mí no me gusta, un poco, uno lo entiende como medio peyorativo, pero básicamente es que la derivada, a lo que se refiere es que la derivada es con respecto a una variable. ¿Ya? O sea, esto que está aquí, en realidad, por notación de Leibniz, se escribe así. Es lo mismo. ¿Ya? Ordinaria. Entonces, ordinaria es derivada con respecto a una variable, que es esto que está aquí, d a dx. Entonces va a quedar más claro esto de ordinaria, o la derivación con respecto a una variable, cuando veamos EDP, porque en EDP, que es ecuaciones diferenciales parciales, la derivación es con respecto a múltiples variables, pero para eso faltan 2 meses. ¿Ya? Entonces ahí está la mnemotecnia. Y primer orden, el orden lo determina cuántas derivadas están involucradas. Entonces, en esta primera unidad vamos a ver solamente ecuaciones en donde la incógnita aparece derivada una sola vez. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, qué es lo que quiero hacer con este ejemplo. Volvamos al ejemplo. Entonces, yo voy a considerar esta ecuación, y' igual menos x por y, ¿cierto? Y partiendo de la ecuación, más o menos explicar, o sea, ¿qué es lo que me dice la ecuación? ¿Ya? La ecuación siempre uno la plantea como un desafío, como una cosa que uno tiene que resolver. Pero la ecuación en sí misma entrega información de la solución. Ahora, es bien sutil la información, porque, por ejemplo, si yo a priori sé que la solución y, que es una función de x, entonces aquí notación, no sé si ustedes la tienen como interiorizada, pero cuando yo escribo y igual y de x, estoy diciendo y denota una función que es de x, una función cuya variable independiente es x. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo con esta frase, y yo la usamos mucho en la coordinación, en las pruebas, etc. Entonces, cuando yo digo encuentre la solución y igual y de x, aquí lo que estoy diciendo, cómo se lee esto, es decir, y denota una función de la variable, voy a hacer bien, variable independiente x. Eso es lo que estoy, cuando yo escribo y igual y de x, no siempre voy a escribir y de x, pero hay que tomar en cuenta que es una función de x. Si yo sé que parte aquí, fíjense, ¿qué me dice la ecuación? Si parte aquí, en ese punto, que es positivo en el eje y, ¿ya? Entonces uno mira un poquito esta ecuación, ¿cierto? Entonces fíjense que este es el punto x igual 0. Entonces fíjense lo que me dice la ecuación. En x igual 0, donde yo reemplazo aquí formalmente x igual 0, y' en 0 es 0. Es reemplazar. ¿Cierto? Recuerden que y' de, este es y' de x. Entonces yo reemplazo punto a punto. Entonces y' en 0, y' en 0 es 0 por y en 0. ¿Cierto? Y esto yo no tengo idea quién es. De hecho, es lo que quiero buscar. ¿Ya? Pero 0 mata todo lo que se le pone enfrente, y' en 0 es 0. Entonces yo sé que en 0 la solución de esta EDO, ya, yo hice trampa porque yo les dije, oye, esta es la función. Quiero recopilar información de la EDO, ¿sí? De la ecuación diferencial, de la función incógnita, sin resolver todavía. ¿Sí? Y entonces yo sé ya a priori, sin resolver, sin tener idea de cómo se resuelve esto, yo sé que en 0 la solución de esta cosa, si es que existe, no toda ecuación tiene una solución, si es que existe la solución, ahí tiene un punto crítico. Tiene no sé si un máximo, no sé si un mínimo, no sé si un punto de inflexión. Pero fíjense, si inicialmente, o sea, en x igual 0, la función pasa por aquí, este es y en 0, ¿ya? Aquí tiene un máximo, un mínimo, no sé. Pero yo sé que como la función es diferenciable, la solución es diferenciable, es continua. ¿Ya? Esto es como teoría. Toda función que es diferenciable es continua. Entonces, la solución, no sé, como que no se puede pegar un salto inmediato de aquí para acá, para abajo.
porque pierde la continuidad, el gráfico de la función. Entonces yo sé, como estoy suponiendo que la solución es continua de esta ecuación, entonces a partir de acá debería seguir una línea para allá o una línea para allá, pero como que no desaparece y aparece por acá abajo sola, digamos. ¿Ya? Entonces, si i en 0, fíjense que todo depende de i en 0. Si i en 0 es positiva, la solución por continuidad debería permanecer positiva un ratito. ¿Cierto? Y como es positiva un ratito, ¿sí? Si yo vuelvo a la ecuación, si yo tomo el eje positivo de las x, ¿cierto? Y la y parte positiva, entonces cerquita de 0, de x igual 0, esto debe ser positivo. Y como esto es positivo, con ese signo menos aquí, y' es negativo. Por lo tanto, no puede suceder esto. Esta ramita aquí, si yo quiero dibujar la función, no debería suceder. ¿Están de acuerdo, no? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Por lo tanto, si i en 0, recuerden, i yo no tengo idea de quién es. Ya no sé cómo se resuelve. Ya, si es positiva, parte i en 0 es positiva, es natural pensar de que para x positivo, esta cosa es negativa. Porque cerquita de 0 es negativa. Entonces esta cosa decrece. Decrece. No sé si así, no sé si así, pero sí, sin resolver, yo sé que decrece. Sí, siempre hay que buscar y. X es la variable independiente, y es la incógnita. Es lo que aquí mencioné. La incógnita es y. Entonces fíjense que sin resolver, uno ya puede tener como cierta información. Si la función parte de aquí arriba, en el eje positivo, la cuestión tiene que decrecer, porque tiene que ser positiva un ratito, cerca de 0, y el x positiva para acá. ¿Sí? Que es lo que yo ya lo sabía a priori, porque yo sé que esta función es la exponencial de menos un medio x cuadrado. Resuelve CDO. ¿Sí? Entonces, y como permanece positiva, baja, 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 entonces esta cosa debería decrecer, no sé cómo. No sé cómo. Y este análisis cualitativo sin resolver no me permite concluir, por ejemplo, si esta cosa traspasa el cero o asintótica. No lo sé. Este análisis tan simple, simplemente mirando, observando la ecuación, no me permite concluir si esto sucede o no. Profe, Sí. ¿de dónde salió que la curva decrecería? O sea, si X, usted dijo que si X es positivo, entonces eso decrece. ¿Y Sí, por qué? O sea, no dependería de Y. lo explico de nuevo. Estoy mirando aquí los X positivo nomás, ¿ok? Después voy a explicar el argumento de simetría, que lo voy a explicar después, fíjense. Imaginemos que I en 0 es positivo. ¿Ya? Eso es un dato, ¿ya? Dato. Entonces el dato es que I en 0 vale 1, por decir algo, para hacer el matching con la función anterior. Es súper importante esto. Ustedes me pueden decir, ya, pero el profe ya empezó a mulear porque ya toma datos, un dato que yo no sé de dónde sale. Bueno, el dato inicial es un concepto fundamental en ecuaciones diferenciales, lo voy a redondear todo. ¿Ya? Solamente lo que quiero hacer ahora es que ustedes se familiaricen con el concepto de ecuación diferencial, que no es una cosa que uno aplica una fórmula y se resuelve. ¿Ya? La ecuación dice algo, y eso es el análisis que uno busca. Entonces, si esto es un dato, que lo va a hacer, en la práctica lo va a hacer, eh, aquí, para un x cerquita de 0, por continuidad, si 0 vale 1, entonces y en x no puede ser negativa, porque hay una continuidad aquí, ¿no? El gráfico no puede como pasar para acá para abajo directo, entonces sigue siendo positiva. Entonces, y cuando x está cerquita de 0, y de x es parecido a 1, por continuidad. Es decir, positiva. Entonces, cuando yo veo la ecuación de nuevo, y' de x igual menos x por y de x, cerquita de 0,
para x cerquita de 0, positivo, estoy aquí en esto es positivo, con el signo menos es negativo. Así que esto es negativo. Y entonces ahora yo a irlo veo que y' de x es negativo, es decir, y es decreciente. Entonces, yo ya sé, mirando esta ecuación, yo ya sé que la solución no puede hacer esto. Ni esto, ni esto. No puede crecer. Solamente puede decrecer. Sin resolver. No tengo idea cuál es la solución numérica. Sin resolver. Ahora, menos evidente. Y entonces la solución va cayendo, cayendo, cayendo. Va decreciendo, ¿cierto? Esto ya no sucede. Esto ya no sucede. Entonces la solución va cayendo aquí. Va cayendo, pero aquí ya en la restricción, ya por eso uno necesita resolver las ecuaciones, porque esta información que está aquí no me permite concluir si, por ejemplo, la solución pasa a ser negativa en algún momento, o no, ¿cierto? O no sé, tiene una asíntota en cero, o quizá hace esto, oscila, no lo sé. Difícil, fíjense que mirando esta ecuación, esto también se puede excluir. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que excluir? Porque fíjense que aquí, si yo miro aquí, en este punto, esto tampoco puede pasar. Simplemente haciendo un análisis cualitativo. Esto tampoco puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque, por ejemplo, si yo la evalúo en este punto X, que es positivo, ¿cierto? Aquí la Y es positiva, Y de X es positiva, ¿cierto? Y la derivada, que ustedes saben que representa la pendiente de la recta tangente a la curva, es negativa aquí, y' de X es negativa. Y como yo estoy pidiendo que la Y satisfaga esta ecuación diferencial, tengo negativo a este lado. Espérate, a ver. No, estoy equivocado, estoy en este punto. En este punto, perdón. Me equivoqué. En este punto X, de nuevo, en este punto X, y de X es positiva, X es positiva, y la derivada es positiva. ¿Cierto? Pero si satisface esta ecuación, esto no puede pasar. Geométricamente no puede pasar porque tengo positivo, positivo, por menos, negativo, y la derivada es positiva, monísticamente. ¿Sí? Entonces, este es que, como que puede bajar y no sé si, no creo que pueda volver a subir si es que permanece positiva. Entonces, la única alternativa que tengo es que esta cosa baje, pero no sé si cruza el cero o no. O se mantiene uniformemente arriba, tiene una asíntota, no lo sé. Pregunta, se realiza Mancilla, que no puede hacer creciente, lo dice por la derivada en cero. Es por este análisis que acabo de hacer. Es justamente lo que acabo de hacer. Aquí cerquita de X, esto es positivo, con signo menos es negativo, la derivada, y entonces tiene que decrecer. Ya, entonces mirar la ecuación no es suficiente, porque no permite, por ejemplo, determinar si esto sucede o no. Y a mí me interesa, en aplicaciones me interesa saber si la solución de la ecuación diferencial, por ejemplo, es negativa, porque puede representar, no sé, una pérdida. ¿Ya? Entonces la magnitud negativa puede significar una pérdida, y entonces me interesa saber si en algún momento cruza el cero. O temperatura. Necesito mantener un sistema a cierta temperatura, ¿ya? La X determina el tiempo, entonces me gustaría saber si en algún tiempo la I es negativa, porque significa que hay una temperatura bajo cero y, no sé, pues, se mueren las plantas o algo así. ¿Ok? Ya, entonces, por el momento, eso lo dejo como incógnita. Yo ya sé cómo es la solución, ¿eh? Solamente estoy diciendo, bueno, apareció dada la solución, apareció la ecuación, que no tengo idea cómo se resuelve todavía, pero sin resolver ya la ecuación dice algo. Fíjense que la ecuación sigue diciendo algo con respecto a la simetría de la solución. Por ejemplo, si yo tomo I
Y aquí esto les puede doler un poquito, pero voy a tomar la función u de x, va a ser y de menos x. ¿Ok? Este es un truco de viejo, ¿eh? No piensen ahora, oh, ¿cómo se me va a ocurrir esto? ¿Qué sé yo? No, síganme. ¿Ya? Y ahora, si yo sé que Y satisface esta EDO, me gustaría saber qué EDO satisface U. Entonces derivo. U' de X es igual a I' por regla de la cadena, I' de menos X por menos 1 por regla de la cadena. Derivo I y después derivo el menos X que está dentro. ¿Sí? Ya, pues. Pero I' satisface un EDO. Este EDO. ¿Ya? Aquí lo que quiero es que entiendan cómo se lee la EDO. Entonces, si yo reemplazo aquí, esto es para todo X, negativo o positivo, entonces I' de menos X es menos X por I de menos X. Recuerden que esto es I X. Cambié X por menos X aquí. Cambié X, la variable independiente la cambié por menos X. Entonces pongo menos X ahí. Ese menos viene de la EDO. Ese X lo cambió por menos X y ese X que está aquí adentro lo cambié por menos X. ¿Cierto? Ya, menos por menos más. ¿Ya? Y de menos X es U de X. Entonces esto me queda U de X. Entonces reemplazando esto ahí, me queda menos 1 por X por U de X. Es decir, menos X por U de X. Entonces U' de X satisface esa EDO. Ahora fíjense, esta EDO es exactamente esta misma EDO. Pero hay una I y hay una U. Ya, voy a ¿cómo se dice? Voy a describir la EDO sin usar la palabra Y, ¿ok? Para que vean que esta EDO es la misma que esta EDO. ¿Qué me dice esta EDO? Estoy buscando una función cuya derivada es exactamente igual a menos el producto de la variable independiente por la función incógnita. No sé Y. De nuevo, esta EDO que representa una función cuya derivada es exactamente igual a menos el producto entre la variable independiente y la función incógnita. ¿Qué dice esta EDO? Estoy buscando una función cuya derivada es igual a menos el producto de la variable independiente por la función incógnita. Son la misma EDO. Son la misma EDO. Entonces, si yo supiera que esta EDO tiene solución única, cosa que sucede en este caso, si esta EDO tiene solución única, entonces esta I es igual a esta U. Por lo tanto, aquí yo reemplazo, me queda I. Y entonces solamente usando la propiedad de la EDO y su unicidad, que es un teorema muy importante que vamos a ver en el curso, entonces yo sé que la solución es par. I de X igual a I de menos X, es par. Sin resolverla. No resolví en ningún momento. Pero esta información yo la tenía, por eso partí de una función conocida y vi la EDO para que vean que se puede sacar información sin resolver nada. Yo ya sabía que esta función es par, porque es exponencial de menos X cuadrado. Pero la EDO me lo dice también. ¿Se entiende? Entonces hay caleta de información que se puede sacar sin resolver la EDO. Y de hecho yo creo que eso es lo más valioso. Porque hay mucho, después vamos a ver que hay software para resolver la EDO, ustedes lo van a ver en su laboratorio. Lo importante es que la EDO ya dice algo, es una caja, la EDO es una caja de Pandora, digámoslo así, uno puede sacar información, no tanta tampoco, por ejemplo, aquí yo lo que estoy tratando es como mencionarle las limitaciones, pero también las cosas que ya se pueden hacer con el objeto matemático de ecuación. ¿Sí? Entonces, con este cálculo que hice aquí, que es peludo, que yo no le estoy diciendo esto es lo que ustedes van a tener que hacer, esto es, yo lo conozco de viejo nomás, ya se puede saber que si esta cosa, que es una propiedad de la EDO nomás, si la solución es esta línea verde, bueno, para el otro lado no tengo que resolver nada, ya sé que va a ser esta cosa aquí.
Si la solución es esta línea celeste, yo ya sé que para este otro lado va a ser una cosa así. Ya sé que esta no puede ser. Así no puede ser la solución. Así no puede ser. ¿Ya? Y tampoco puede ser así. Ya sé que tampoco puede ser morado. Yo ya sé que si es así, tampoco puede ser así. Porque no es simétrica. Y la EDO me decía que era simétrica. Eso tampoco puede ser así. Tampoco. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya. Ok, ahora sí. ¿Preguntas? Sí, 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 estoy atento. ¿Puede volverse al otro dibujito que tenía? ¿Este? Sí, porque había dicho que no podía hacer el morado, el hecho de la... Por el análisis que acabo de hacer respecto de la ecuación, te dice la solución, si es única, va a ser la mayoría de las veces, es simétrica, o sea, es par. Las funciones pares se reflejan ahí, Ah, ya, sí, sí, sí. les pido que ahí miren su cuaderno de cálculo 1 o 2, qué es lo que sucede si una función es par. X cuadrado es par, una cosa así, ¿no? Sí. Se refleja con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces, como yo sé que la solución de la EDO es par, por este calculito que acabo de hacer, entonces no puede ser así, po, porque las funciones pares se reflejan Ah, claro, con respecto a la... Con tiene respecto a razón. la ¿ah? Ya, entonces, pongamos un poquito la pelota contra el piso. Entonces, ya expliqué lo que significa una EDO de primer orden, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma general de una EDO de primer orden? Forma general. Una EDO tiene una forma general, una EDO de primer orden tiene una forma I', forma general. ¿Qué es lo que plantea una EDO de primer orden? Es buscar una solución y igual y de x de y' igual f de x, y, ¿sí? Donde f es una función de dos variables. Voy a escribirlo, ¿no? F es una función de dos variables. Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver, y' es igual a menos x por y, es decir, f de x, y es menos x por y. ¿Ya? Entonces es de primer orden porque aparece una sola derivada, y esta f que está aquí, es lo que uno denomina, esta f que está aquí, que es la función de dos variables, esto es lo que se denomina campo dependientes. Campo dependientes. ¿Y por qué se denomina campo dependiente? Porque, chuta, es como medio evidente, o sea, determina la derivada de la solución. Entonces determina la pendiente. Entonces una EDO, como objeto matemático, digámoslo así, es una ecuación que permite reconstruir una función a partir de sus derivadas, a través de sus pendientes. ¿Ya? Que es un poco el espíritu de lo que acabo de comentar. O sea, si la f en un punto x, y del plano cartesiano es positiva, entonces yo puedo decirlo, o sea, puedo afirmar que la función debiese ser creciente alrededor de ese punto. ¿Sí? Entonces, fíjense, se llama campo dependiente porque en el fondo como que Puebla, no sé cuál es la buena, al plano cartesiano de varias pendientes. Por ejemplo, f de x, y, voy a tomar el ejemplo que del que usufructó esta clase, menos x, y. Entonces, ¿cómo son, por ejemplo, si yo me paro en un punto aquí, x, y, ¿ya? Este es un punto x, y, en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, ¿sí? En el primer cuadrante, x e y son positivos, ¿cierto?
Por lo tanto, si la solución pasa por ese punto, si la función, solución, y igual i de x, pasa por ese punto, entonces su derivada debe ser negativa. ¿Cierto? Porque positivo por positivo con signo menos, negativa. Entonces yo sé que en ese punto, si la solución pasase por ese punto, entonces debiese ser así o así, pero no así. ¿Ah? Después puedo hacer el mismo ejercicio en este otro, por ejemplo, en el tercer, primero, segundo, tercer cuadrante. Si este es y este es x, ahí los dos son... No, no me gusta porque los dos son... Bueno, da lo mismo. Si la solución pasa por ahí, por ese punto, tengo negativo, 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 3 veces negativo, negativo. Por lo tanto, si la solución pasa por ahí, también debe ser o así, pero no así. Porque debe satisfacer la EDO. Y análogamente, por ejemplo, en el cuarto cuadrante, si pasa por el cuarto cuadrante, no sé, ese punto que está ahí, si pasa por ese punto la solución, entonces tengo positivo, negativo, negativo, dos negativos y uno positivo, positivo. Entonces por aquí o la solución es así o es así. No sé si es cóncava o convexa, fíjense, porque como que no alcanza a darme toda la información esta ecuación, porque aparece la primera derivada, pero ya tengo información sobre su crecimiento. Entonces aquí, por eso la F se llama campo dependiente, como que yo siembro dependiente el plano cartesiano, y ya la F me dice, mira, aquí o debe ser creciente o decreciente. Por ejemplo, si yo tomo en x igual 0, yo sé que en x igual 0, o sea, si la solución cuando pasa por aquí, por el eje Y, yo sé que va a tener un punto crítico. Porque me queda 0 y prima igual 0 en la EDO. Entonces yo sé que ahí, o por el eje X, o pasa así, o pasa así, o pasa así. Pero en realidad esta última, con punto de inflexión, no pasa porque yo ya sé que la EDO tiene una propiedad de simetría, que es una propiedad avanzada, digámoslo así, pero ya la EDO lo dice sin tener que resolver. Entonces por eso se llama campo dependiente. Yo siembro el plano cartesiano dependiente y después si yo ya sé cuál es la solución de este EDO. Es exponencial de menos x cuadrado. ¿Cierto? Exponencial de menos x cuadrado, que es así. ¿Cierto? Y respeta el campo dependiente, porque aquí la función es decreciente y respeta la EDO, porque tengo x y, las dos son positivas, pasa por ese punto, las dos son positivas, con el signo menos me queda negativo. Y de la misma manera, si yo tomo un punto aquí, el x es negativo, el y es positivo, negativo, negativo, positivo es positivo, y me lo dice la función pues creciente ahí. Y ahí tiene un punto máximo. Y es simétrica. Bueno, un montón de información. Ya. Ya, entonces el campo dependiente. Y por solución de la EDO, entonces por solución de la EDO, o noción de solución, noción de solución de la EDO, entonces diremos que I igual I de X es solución de EDO, donde EDO es esto. Si I' de X, la derivada de la solución, es igual a f de X, y de X, la evaluación. ¿Sí? Para todo X en un cierto intervalo. Ya, después voy a volver a esto del intervalo, pero primero las cosas más básicas. ¿Qué es lo que es una ¿Profe? solución? Sí. Tengo una consulta. Por ejemplo, lo que usted está mostrando es que si a nosotros nos tiran un dato de que, por ejemplo, para cierto punto y es mayor a 0, por ejemplo en x es 0, Sí. y es mayor a 0, yo puedo graficarla directamente. ¿Y qué pasaría si me dieran que en x igual 0, y es 0, no puedo hacer nada? ¿No podría como graficar?
Si se puede, voy para allá, ¿ok? Ah, Voy para allá. Entonces, claro, para un poco concluir en los 10 minutos que quedan, voy a explicar el primer método de resolución de una IDEO, que es un tipo particular. ¿Ok? Ya, entonces, por ejemplo, que es lo que hice al principio, a ver, voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, no, voy a hacer el mismo ejemplo. Exponencial de menos medio x cuadrado es solución de y' igual a menos x por y, donde el f en este caso sería f de x, y es menos x por y, porque si yo derivo esto, ¿cierto? En efecto, si yo derivo el y de x es igual a menos x exponencial de menos un medio x cuadrado, aquí lo hice un poquito más rápido, regla la cadena, etcétera, y aquí identifico y, este es y. Entonces al reemplazar me queda igual menos x por y de x, y entonces compruebo de que y igual a exponencial de menos un medio x cuadrado es solución de este DO. ¿Profe? ¿Por qué? Porque y' de x es menos x y de x, ¿sí? Pero si, por ejemplo, no me dieran el dato de que i en 0 es 1, por ejemplo. Sí, Entonces ahí yo le tendría que colocar la constante de integración porque hay diferentes, ¿cómo se llama esto? Soluciones posibles. Ya que al sí. derivarlo con una constante igual. Efectivamente, como buena ecuación diferencial va a haber una constante indeterminada. Porque en el fondo, que es como siempre yo partía las clases, ¿qué es lo que qué es lo que hace uno cuando quiere resolver una ecuación, esta ecuación numérica? ¿Cierto? ¿Qué es lo que esconde a la x, que es la incógnita aquí? Ecuación numérica, algebraica. ¿Qué es lo que esconde a la x? Le esconde ese más y le esconde ese producto. ¿Qué es lo que hago para sacármelo de encima y despejar la x? Bueno, hago la operación inversa. Entonces primero resto, entonces me queda x igual 1, y después divido, que son la operación inversa. Básicamente esta es la operación inversa a sumar 1, y esta es la operación inversa a multiplicar por 3. Entonces me queda que x igual 1/3. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacía uno cuando quería resolver esta ecuación? Bueno, lo que esconde la incógnita es el cuadrado. Entonces yo aplico la operación inversa, la operación inversa, que es raíz. Entonces me queda de aquí que x es igual, o módulo, en realidad módulo de x es igual a 2. Entonces de aquí sale que x puede ser más o menos 2. Aquí tienen un ejemplo de una ecuación numérica, que es mucho, mucho más simple que una ecuación diferencial, en donde hay una única solución. Aquí tienen una ecuación numérica en donde hay más soluciones. Pero ¿cómo se llama? El espíritu, ¿cuál es el espíritu en la resolución de la ecuación? Sacarse de encima lo que esconde lo que esconde la incógnita. Y en una ecuación diferencial, lo que esconde la incógnita es una derivada, por lo tanto es natural integrar en algún momento. Y cuando yo integro o primitivizo, calculo primitiva, va a haber una constante indeterminada. Y eso hace el link con la información inicial de por dónde pasa la ecuación, por dónde pasa la solución, que es lo que uno llama condición inicial de un problema. ¿Sí? Voy para allá. Entonces, fíjense, ¿cuál es la EDO? Claro, EDO de variables separables. Voy a hacer el camino reverso. Voy a partir por esta ecuación que he usado todo el rato y la voy a resolver. Y voy a introducir el primer método de resolución de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, fíjense. Yo tengo esta EDO. Esta es la EDO que hemos usado todo el rato. Ahora, esta EDO tiene una propiedad particular. Y es que yo puedo pasar dividiendo la Y y básicamente dejar todo lo que depende de X a un lado y todo lo que depende de Y a un lado. Lo que es bastante discutible, porque la Y no se puede separar de la X. La Y es una función que depende de X. Pero la mnemotecnia aquí es donde ayuda, fíjense. Entonces voy a usar la notación de Leibniz, aquí, que es esencial en este caso.
para escribir esta ecuación equivalentemente de esta manera. Y aquí voy a hacer, es un pecado, pero bueno, somos seres humanos y a veces es inevitable pecar. Voy a separar de y a de x. Entonces me queda, voy a separar las variables, por eso el nombre aquí. Voy a separar las variables, y entonces me queda de y sobre y igual menos x por dx, que es una aberración, pero la mnemotecnia ayuda. Y ahora integro. Ahora integro, primitivizo. Este es el método general de ecuaciones de variables separables. Ahora ustedes me podrían haber dicho, me podrían decir, profesor, pero ¿por qué no integró al tiro aquí? Se saca al tiro, ¿para qué se complica la vida? Si aquí integra directo y se saca la derivada. Bueno, integremos. Pues si yo hubiese integrado aquí directo, me queda i de x, ¿cierto? La primitiva de y, ¿cierto? Igual a la primitiva de menos x y de x más una constante indeterminada, ¿cierto? Ahora, resolví la ecuación, estoy lejos de resolverla, porque ahora quedó peor, porque la incógnita, que es y, quedó dentro de una integral, que incluso es peor que una derivada. ¿Ya? Así que integración directa no va. ¿Ya? Entonces hago un pequeño trabajo, separo variables y aquí primitivizo. ¿Ya? Primitivizo, digámoslo así. Primitivizo. Ya, y entonces, ¿cuál es la primitiva de i sobre i? ¿O qué función Logaritmo natural. logaritmo natural? Logaritmo del módulo. Logaritmo del módulo de i. Igual, ¿y cuál es la primitiva de aquí? Bueno, aquí lo que uno hace es esto, ¿cierto? Al aplicar la primitivización. ¿Cuál es la integral de x? X cuadrado medios. Un medio x cuadrado medios. Más c. ¿Cierto? Porque primitivicé. Y ahora despejo y. Entonces me queda, de aquí me queda entonces que módulo de y. Ya, módulo de y. Voy a olvidarme el módulo, voy a hacer desprolijo, voy a olvidarme el módulo por el momento. Es igual a, aquí tomo la exponencial. La Euler, como ustedes le dicen, la exponencial, así se llama. Ya, entonces tomo exponencial y despejo la y. Entonces fíjense que me queda exponencial de menos un medio x cuadrado más esa constante indeterminada. ¿Cierto? Aquí lo que hice es tomar exponencial acá y exponencial acá, a todo. Pero exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Entonces esto me queda exponencial de c por exponencial de menos un medio x cuadrado, ¿cierto? Y como la c es una constante arbitraria, exponencial de c es una constante arbitraria. Esto va a ser usual después. Aquí puede ser un poco violento y ustedes dicen, pero exponencial de c. Bueno, le cambio el nombre a la constante indeterminada y me queda que i de x es igual a otra c, digámosle, pongámosle c sin cosita, o c barra si quieren, no sé, o c0, no sé, por exponencial de menos un medio x cuadrado. Déjenme borrar la barra, después uno usa. Entonces fíjense que usted me dice, pero el profe encontró, el profe casi le dio, porque ahí la pilla, ¿no? Esa es la que hemos estado hablando todo el rato. Pero fíjense que aparece esta constante c indeterminada, aparece naturalmente de la primitivización en el método. ¿Sí? Y aquí vuelvo a la pregunta que me acaba de hacer su compañero. Es que, claro, uno dice ya, esta es la solución con un CNR. Entonces, cuando aparece este parámetro CNR, uno habla de solución general de la EDO. Entonces, esta es la solución general de la EDO. ¿Sí? Y aquí, esa C se determina diciendo por dónde pasa la solución en un punto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que además además de resolver esta EDO, la Y sea, entonces, si además, digámoslo así, si además indicamos
un punto, ¿Profe? ¿sí? Pero esa C mayúscula grande no pertenecería a los reales positivos, porque está dentro de Euler. Sí, digamos, digámosle C gorro, ya, volvamos, C gorro, decís tú, C barra. Sí, se Sí, barra, porque sí, es una porque está. exponencial de algo. Sí. Pero claro, aquí es donde yo le quise hacer el quite, pero me gusta que pregunte, porque en realidad aquí viene el módulo. La integral de 1 sobre i es el logaritmo del módulo. Y entonces el módulo, claro, esta constante va a ser positiva, pero que te queda módulo. Entonces la i puede ser positiva o negativa. Por lo tanto, la c puede ser positiva o negativa. Pero ese es un análisis que se hace a posteriori. Lo voy a dejar así y voy a cerrar con esta parte. Entonces, esta es la solución general. En realidad, esta es la respuesta, si uno le decía, encuentre la solución general de esta EDO, ustedes llegan aquí y esa es la respuesta correcta. Ahora, si uno además complementa la EDO con alguna condición que uno llama condición inicial, es decir, si indicamos un punto por donde pasa la solución, esto es lo que vamos a conocer como condición inicial. Entonces uno encuentra la solución particular de la EDO. Entonces, por ejemplo, si yo pido que i en 0 valga menos 1, ¿sí? Entonces, yo ya sé que la solución general de la EDO tiene esta forma, ¿cierto? Con módulo aquí. ¿Ya? Ahora, claro, como yo sé, como me están diciendo, oye, pero tu solución pasa por aquí, entonces la i es negativa en algún momento, por aquí, es negativa en algún momento. Entonces, eh, al sacar el módulo, esto me queda con un signo menos, lo paso con un signo menos para el otro lado, y la constante c puede ser, esta es una nueva constante c, que puede ser negativa también. ¿Ya? Entonces, salvo este análisis, que claro, a nosotros los matemáticos nos gusta así justificar todo, pero al final uno puede, por esta cosa del módulo, puede suponer que la constante C, la C no tiene restricción. La constante C no va a tener restricción. Entonces, si yo pido que i en 0 valga menos 1, bueno, ahora yo puedo calcular cuál es la constante C. Pues, i en 0, que vale menos 1, es igual a C por exponencial de 0, y exponencial de 0 es 1. Entonces C vale menos 1. Entonces la solución de la EDO que pasa por i en 0, que pasa por menos 1 en 0, es i de x igual a menos e a la menos 1 medio x cuadrado, es decir, la gaussiana da vuelta. Si yo pido que en 0 valga 3, pase por 3, entonces es fácil darse cuenta que la c vale 3. Y entonces la solución con condición inicial en 0 igual 3, esto es cuando complemento con i en 0 igual menos 1, y esta que está aquí es i en 0 igual 3, la solución va a ser 3 veces exponencial de menos 1 medio x cuadrado. Y si yo pido que i en 0 valga 0, si yo pido que i en 0 valga 0, me queda 0 igual c por 1, es decir, c vale 0. Y entonces 0 es la solución que pasa por 0. Entonces uno veía que la solución i en 0 es solución, porque yo tengo i' igual menos x por i, la derivada de una constante 0, y esa constante es 0, entonces me queda 0 igual 0, entonces satisface la EDO. Entonces fíjense que con este método uno encuentra, así es como uno procede en EDO, encuentra una solución general y después cuando se complementa la EDO con alguna condición, se puede encontrar la solución particular, que es básicamente determinizar la constante indeterminada. ¿Sí? Voy a volver a eso mañana, no sé cuándo tenemos clase, el viernes. Profe, Sí, ¿puedo preguntar lo último? Al claro. final, ¿por qué había dicho eso de que es como un pecado hacer ese DI entre DX y separarlo? No me quedó claro. Es como por curiosidad. Porque esto es un límite. Po. Esto realmente es un límite cuando h tiende a 0, de i de x más h menos i de x partido por h.
Entonces, en el fondo, lo que estáis haciendo formalmente aquí es echarte al bolsillo el límite, pasar ese para el otro lado y después tomar el límite de nuevo. Eso no se puede hacer. Pero funciona. Así que es un pecado, no es un pecado, se puede hacer, digámoslo así. Se puede hacer. Y esto se puede justificar. En el apunte de esta unidad sale cómo se justifica bien este método, que el método es de variables separables, pero yo lo dejé un poco como optativo, porque es para la gente que está interesada. Pero con esto es suficiente, ¿ah? Entonces vamos a sacarle el apelativo pecado y se puede hacer. Se puede hacer. Ahí es donde la notación ayuda mucho. Entonces hay que tomar en cuenta la notación. Ya, muchas gracias. Ya, entonces la próxima clase voy a decir cuáles son todas las variables, las EDOs de variables separables, cuál es la forma general, y voy a explicar el método de nuevo y vamos a introducir el problema de valor inicial, que es EDO más condición. ¿Ok? Entonces la EDO por sí sola siempre me va a entregar una solución con una constante indeterminada, porque yo integré, básicamente, porque yo primitivicé. ¿Más preguntas? Profe, Sí. había dicho que al final los videos en donde iban a estar en un canal de YouTube. Sí, voy a mandarle un mail, tienen que mirar ahí las novedades, pero va a estar en el canal de ecuaciones. ¿Dónde están los videos de mis clases? Ya, muchas gracias. ¿Sí? Ya.